y el compartir es ser usado por Dios, estar dispuesto, estar disponible para ser usado por Dios. Y quisiera compartir un texto en la palabra de Dios que está en Hebreos 11:23. Si quieren acompañarme a leer este texto, sería muy importante. Hebreos 11:23. Y creo que Dios ha preparado este tiempo con la dirección, con lo que se ha dicho aquí en la declaración que hemos hecho. Ha confirmado en mi corazón el mensaje que hoy el Señor tiene para nosotros, porque Hebreos 11:23 nos habla, si nosotros vamos a Hebreos 11, nos habla de toda esa galería de hombres y mujeres de la fe. Algunos de nosotros ya hemos estudiado este pasaje por muchos años y encontramos personajes muy particulares que fueron usados por Dios, pero que definieron ciertas áreas en su vida para poder ser usados por Dios y para poder ser trascendencia y para poder aparecer en esa galería, en esa lista de personajes tan importantes en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de Moisés. A mi manera de ver, uno de los líderes más cautivadores del Antiguo Testamento, uno de los líderes más grandes que yo puedo ver en esta lista. Todos son importantes, todos tuvieron algo que aportar, que aportaron, que pudieron compartir de sus vidas, pero vamos a leer un resumen de la vida de Moisés. ¿Qué fue lo que él definió en su vida para poder ser usado por Dios? Algunos de nosotros este mensaje aplica también cuando nosotros estamos en un estancamiento espiritual, cuando nosotros estamos fríos en el Señor, cuando nosotros estamos frente a un obstáculo grande, cuando nosotros estamos frente a una circunstancia adversa a nuestras vidas. Este mensaje también aplica para nosotros porque nosotros tenemos que definir 4 aspectos importantes en nuestra vida. Moisés los definió perfectamente y fue usado por Dios de tal manera que aparece en la lista de Hebreos 11. Y vamos a ver cómo este es un resumen de la vida de un hombre que fue elegido, de un hombre que fue escogido por Dios. Y Moisés muy a tiempo definió estas 4 grandes cosas que ahorita vamos nosotros a desarrollar este tema en esta tarde. Hebreos 11:23 dice lo siguiente, lo vamos a leer hasta el versículo 27. Dice la palabra del Señor: por la fe, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice la palabra del Señor: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Versículo 24. Por la fe Moisés, ya adulto, diga conmigo, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Versículo 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Versículo 27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Vemos cómo este es un resumen de los 40 últimos años de la vida de Moisés. Y la pregunta que pudiéramos hacer en esta tarde es: ¿por qué Dios nos quiere usar? Algunos podríamos pensar, si Dios me quiere usar, ¿por qué estoy tan estancado en mi llamamiento? ¿Por qué hay tantas circunstancias adversas en mi vida? Algunos pudiéramos decir, ¿acaso Dios usa a unos cuantos? ¿Por qué en todos los lugares a donde yo voy escucho la voz de Dios que Dios me está llamando? ¿Y por qué en mi vida hay un estancamiento? ¿Por qué en mi vida estoy atorado? ¿Por qué en mi vida he batallado con tantas cosas?
Y Moisés lo definió muy a tiempo, definió 4 cosas muy importantes que en un momento las vamos a ver. Vayamos a la Biblia y si nosotros por un momento sacamos de ella al Señor Jesús, nos vamos a dar cuenta que Dios usó a personas ordinarias como tú y como yo, que batallaban con ciertas cosas. Podemos ver la vida de Abraham, cómo Abraham era un politeísta, creía en muchos dioses, cómo era un pecador en la tierra de Ur de los Caldeos, pero Dios lo llamó por su gracia. Dios lo escogió a él. Vemos en la lista de Hebreos 11 a hombres y mujeres sin un oficio, sin ningún beneficio, que son usados por Dios cuando resuelven ciertos aspectos de su vida. Muchos de nosotros pudiéramos preguntarnos y pudiéramos decir, es que a mí me hace falta esto, me hace cambiar esto, me hace falta que yo cambie esto, me hace falta conocimiento, me hace falta más tiempo, me hace falta más dinero, me hace falta... Y hablamos de muchas cosas, de muchos pretextos en nuestras vidas para no ser usados por Dios, pero yo te vengo a decir en esta tarde que Dios quiere usarte a ti. Dios quiere que seas un milagro para otras personas. Dios quiere que seas un restaurador para otras personas. Dios quiere usarnos para ser un sanador para otras personas. Esto no tiene que ver con el tiempo que tú llevas en el Evangelio, esto no tiene que ver con experiencia, esto tiene que ver con un llamamiento que todos tenemos en la vida como creyentes. Dios quiere usarte tal y como tú eres. Dios tuvo misericordia de ellos y los usó. Moisés fue el mayor líder en el Antiguo Testamento. Yo no me imagino cómo Moisés pudo liderar a 600,000 personas. Otros autores dicen que eran 2 millones de personas. Imagínense una iglesia de 600,000 creyentes. Y yo te quiero decir que esos creyentes eran esclavos. Ellos tenían la cultura egipcia. Ellos tenían en su cultura el pecado, ellos tenían en su cultura que eran esclavos y ellos no tenían una relación con Dios, estaban contaminados totalmente con la cultura egipcia y ninguno tenía un crecimiento espiritual. Imagínense qué difícil sería guiar a estos 600,000 hombres y mujeres a la tierra prometida. Yo creo que este líder vale la pena saber qué hizo, qué pastilla tomó, qué método utilizó para ser usado por Dios, porque muchos de nosotros tenemos grandes retos por delante y Dios nos quiere usar, pero tenemos que definir ciertas áreas en nuestra vida, tenemos que definir ciertos puntos en nuestra vida para poder nosotros ser una generación que trasciende como fue Moisés. Moisés trascendió, aparece en la lista de Hebreos 11. Y Dios le dio a él los 10 mandamientos. Tú conoces cuándo fue, en qué momento se los dio. Moisés escribe los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, ¿qué otro? Éxodo, ¿qué otro? Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés fue usado por Dios para escribir estos 5 libros. ¿Por qué Dios lo usó a un hombre con tantas imperfecciones? Él hizo algunas cosas importantes, resolvió ciertos aspectos de su vida muy a tiempo para ser usado por Dios. La vida de Moisés está comprendida en 3 periodos. Los primeros 40 años estuvo como príncipe de Egipto. Nosotros vamos a leer en un momento, vamos a saber la historia de cómo Dios lo llevó a Egipto, pero esa no era su nación. A Moisés lo escondieron sus papás en el río Nilo, en una canoita, y él fue llevado y su destino era la casa de la hija del faraón. Tú conoces la historia, no nos vamos a meter mucho en la historia, pero vamos a ver qué aspectos él resolvió en su vida que muchos de nosotros tenemos que empezar a resolver hoy para poder ser usados por Dios. Dios tiene un llamamiento celestial para tu vida. Entonces, estos 3 periodos, el primer periodo de 40 de Moisés fue precisamente como príncipe de Egipto, otros 40 años
en una región que se llamaba Madián y otros 40 años como siervo de Dios. Estos últimos 40 años están resumidos en Hebreos 11:23, lo que acabamos de leer. Egipto para él significó estar en la casa de papi, las mejores universidades. Él estaba en esa casa que tenía todos los lujos, pero tú conoces la historia. Él mata a un egipcio, es descubierto y huye de esa nación y es uno de los 10 más buscados de Egipto. Egipto representa la tierra de la insuficiencia. Madián representa la tierra de todo lo suficiente. Pero Dios lo quiere llevar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Es a donde Dios nos quiere llevar. Muchos de nosotros hemos vivido en la tierra de todo lo suficiente, pero Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel de vida, a un nuevo nivel de llamamiento. Dios nos quiere usar en este tiempo. Dios te quiere usar a ti, Dios te quiere también usar a ti, Dios te quiere también usar a ti, pero tenemos que definir ciertos aspectos en nuestra vida como lo hizo Moisés. En esta tarde se pudiera aparecer Moisés en este púlpito y él nos pudiera decir: hermanos, salgan de esa zona de confort, vayan a la zona de fe. Métanse a una zona de riesgo. Yo lo que puedo ver en la vida de Moisés es que estuvo metido en una zona de riesgo. Un año para compartir es meterte en una zona de riesgo, una zona de ajustes, una zona en donde tú salgas de este sitio de confort, en una zona que tú salgas de un sitio en donde estás muy a gusto. Y meterte a una zona de riesgo es activar el llamamiento que Dios tiene para nosotros. Dios nos quiere usar. ¿Qué pasaría si Moisés no hubiera salido de Egipto? Hoy pudiéramos decir, o él pudiera estar a lo mejor en un museo. Si él se hubiera quedado en Egipto, nosotros pudiéramos, o él hubiera trascendido como una simple momia egipcia. Nosotros pudiéramos decir: miren, esta momia egipcia fue hebreo, fue esclavo, pero se quedó únicamente en una momia egipcia. Dios quiere sacarnos de Egipto, Dios quiere sacarnos de Madián, y Dios nos quiere llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Dios nos quiere llevar a una tierra prometida. Moisés fue usado por Dios. Y vemos cómo en esos últimos 40 años de su vida empezaron los mayores milagros y empezó a ver el mayor poder de Dios en su vida. La gloria de Dios manifestada en su vida, porque salió de la zona de confort y entró a una zona de riesgo. En una zona de riesgo hay circunstancias difíciles, hay obstáculos que cruzar, que muchos de nosotros nos hemos quedado frente al obstáculo, frente al gigante, y hoy te quiero desafiar. La palabra de Dios nos quiere desafiar para que tú puedas definir 4 aspectos de tu vida, 4 aspectos de mi vida. Puede ser que en estos 4 aspectos tú me digas: yo ya pasé el número 1, puede ser que digas: yo ya pasé el número 2, puede ser que digas: yo ya pasé el número 3, o puedes decir: yo no he cruzado ninguno. Creo que este es el tiempo en donde tú empieces a definir cuál es el llamamiento, a dónde Dios te quiere llevar. Dios te quiere y Dios me quiere llevar a mí a ser restauradores de vidas, a ser restauradores de familias, a ser sanadores de familias, a ser sanadores de personas. Dios nos quiere usar para ser restauradores de otros. Estamos en casa de restauración. Creo que para estar ya en la zona de confort ya fue mucho. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere usar. La historia de una persona está escrita por los riesgos que toma. ¿Cómo quieres aparecer en la historia? ¿Qué legado le queremos dejar a nuestros hijos? Personas que han aparecido en la historia es porque han entrado a una zona de riesgo, han salido de una zona de confort.
no hay futuro en Egipto, no hay trascendencia en Egipto. En Egipto no pasa nada, pero si tú sales de esa zona de confort, puedes afectar a toda una generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y el primer aspecto que yo quiero hablar en este día es que si tú quieres ser un hombre o una mujer que asume riesgos, tienes que definir tu identidad. Vemos en la palabra de Dios en Hebreos 11, 23 y 24, el mismo texto base que leímos en un principio. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ¿qué dice ahí? Ya adulto, diga conmigo, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él tuvo que resolver una crisis de identidad. Muchos de nosotros tenemos una crisis de identidad, no sabemos quiénes somos. Recuerdo la historia de un niño que subió a su cama, vio que había unas persianas y este niño se colgó por aquellas persianas e hizo un grito de esta manera. ¡Ah! Cuando cayó el niño, destruyó la persiana, se cayó el niño, se fracturó un pie y su mamá llegó aterrorizada y le dijo, ¿qué haces en esa persiana? ¿Qué estás haciendo? Y él le dijo, soy Tarzán. Le dijo, tú no eres Tarzán. Y el niño volteó y dijo, ¿y entonces quién soy? Muchos de nosotros estamos como ese niño, no sabemos quiénes somos en Cristo. Nosotros debemos de adoptar una identidad en Cristo. Moisés lo hizo. Él era un hijo de esclavos hebreos. Por una circunstancia divina se convirtió en el hijo de la hija del faraón. Al principio sus padres no le dieron una opción de dónde iba a vivir. Él era un bebé, la misma historia nos lo relata. Él se convirtió en el hijo de la hija del faraón, como una provisión de Dios para su vida. Pero era temporal su posición en la casa del faraón. Fue el deseo de sus padres, porque dice la palabra que él era un niño hermoso. Sus padres no tuvieron miedo, lo escondieron y lo mandaron en esa canoa sobre el río Nilo. Y él llegó a la casa de la hija del faraón como una provisión de Dios temporal. Él llegó a un lugar donde había todo el poder, todas las riquezas. Egipto era poderoso. Él vivía con todos los lujos. Él vivía con todas las comodidades, pero él no dejaba de ser un hebreo hijo de esclavos. Hubo una crisis de identidad. Tuvo que decidir, ¿quién soy yo? ¿Soy un hijo de esclavos o un miembro de la familia real egipcia? Él pudo decir, yo soy hijo de la familia real, y él hubiera podido tener fama, poder, todos los lujos, todos los deseos que él quería. Él pudo tener placeres, él pudo tener posesión en ese lugar, y cualquiera de nosotros también se nos movería el tapete pensar como Moisés, tener todos los lujos, tener todas las posesiones, todos los placeres, pero él dijo, esto no es una opción para mí. Él tomó la segunda opción. Él dijo, soy hebreo, hijo de esclavos. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Él tuvo que regresar a ellos. Tuvo que ser humillado, tuvo que ser degradado, tuvo que trabajar. Él tuvo que decir, voy a perder mi propia vida. Pero esto lo decidió ya siendo adulto. Diga conmigo, ya siendo adulto. Decidió rechazar un estilo de vida mentirosa. ¿Sabes por qué? Porque las riquezas, el poder, la fama, las posesiones son temporales. Pero lo de Dios es eterno. El reino de Dios es eterno. Por eso él decidió ya siendo adulto.
Él tuvo que decir, yo soy hebreo. Hoy en día la gente nos quiere imponer un rol al cual Dios no nos ha llamado. Dios no te ha llamado a tener fama, poder, riquezas. Dios no está peleado con eso, en bendecirte con eso. Pero no debería de ser lo más importante en nuestra vida. Tenemos una crisis de identidad muchos de nosotros porque desde chicos, desde que éramos niños, nos dijeron, tú debes de ser igual que tu hermano. Tu hermano es más inteligente. Mira, deberías de ser como tu hermano porque él tiene toda la sabiduría. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? ¿O nos pasó eso? Hemos sido comparados con uno y con otro. Él tiene muchas capacidades. Él es muy inteligente. Debemos de salir de esa crisis de identidad, porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mi vida. Dios nos hizo únicos. Dios nos quiere usar. Así como Dios te hizo, gordito, chaparrito, pelón, guapo, bello. Así como Dios te hizo, Dios te quiere usar. Dile al de al lado, Dios te quiere usar. Muchas veces nuestros padres nos presionan. Los amigos nos presionan. La escuela te presiona. Te presionan para que actúes como ellos quieren. Tú tienes que ser quien Dios quiere que seas. Te tienes que adecuar al plan de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, tú tienes que comprender que va a haber personas a las cuales tú vas a decepcionar. Pero no importa cuántas personas decepciones, al que tienes que agradar es a Dios. Dios debería de ser el número uno en nuestra vida. Nosotros nos tendríamos que hacer siempre estas tres preguntas. Y yo creo que los jóvenes que están aquí necesitan reafirmar estas preguntas. 1, ¿de qué voy a vivir? Número 2, ¿con quién voy a vivir? Y número 3, ¿por quién voy a vivir? Y nosotros en una crisis de identidad necesitamos preguntar, ¿por quién voy a vivir? ¿Sabes que tenemos que vivir por Jesús? Tenemos que agradarlo a Él, tenemos que vivir para Él. Moisés decidió vivir para la gloria del Señor. Hay mucho estrés en la vida ocasionado por alguien quien no soy. Queremos predicar como otros, queremos cantar como otros, queremos vestirnos como otros, queremos ser como otros. Tú eres único y especial. Dios te creó único y especial. Y Dios te quiere usar tal y como Dios te creó. Dios te quiere usar de esa manera. Dios, cuando te hizo, cuando te creó, utilizó ese molde y ese molde lo guardó. No volvió a ser otro igual que tú. Tú eres especial, tal y como eres. Dios te dio talentos, dones, gracia. Aunque nosotros pudiéramos tener un hermano, una hermana gemelo, no somos iguales. Tenemos dones y talentos diferentes. Moisés fue usado por Dios porque decidió no ser egipcio. Había consecuencias en esta decisión. Claro, él tomó la mejor decisión. Se negó a vivir una mentira. Hoy en día tenemos que hacer nosotros una evaluación de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde Dios nos sacó? Nosotros pudiéramos decir, yo fui un pecador, pero ahora soy comprado con la sangre de Cristo y soy un siervo para Él y para los demás. Yo soy un restaurador de vidas, yo soy un sanador de vidas. ¿Puedes decir eso hoy de ti? ¿O puedes decir todas las fallas que tú tienes? Yo te pudiera preguntar, ¿quién eres tú? Y tú pudieras decir, yo soy un mentiroso, yo soy esto, yo soy el otro, todos los defectos que la gente te ha dicho, pero sabes que para Dios eres especial. Hubo un hombre que ocupó una gerencia de una empresa y a este hombre le dijeron, tú vas a ocupar esta gerencia, estamos jubilando a la persona que está en este lugar que tú vas a ocupar.
y tú vas a ocupar esa gerencia. Y él dijo, es que los zapatos están muy grandes, no me los puedo poner. Y la otra persona le dijo, ¿y quién te dijo que te pusieras esos zapatos? Tú eres único, tú tienes que aportar algo en esta empresa. Y lo mismo hoy Dios te dice, tú tienes algo que aportar en esta generación, pero necesitas resolver esa crisis de identidad que muchos de nosotros batallamos. Si buscas quién Dios quiere que seas, va a bajar tu nivel de preocupación, porque de esta manera estás preocupado agradando a los demás, y al único que tienes que agradar es a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preocupados por agradar a Dios? Ya deja de preocuparte qué dicen los demás, ya deja de preocuparte qué piensan los demás, necesitas preocuparte agradando a Dios. El éxito es ser aquello por lo cual Dios te hizo. No vivir de acuerdo a la expectativa de los demás. No vivas de acuerdo a lo que dicen los demás de ti. No vivas de acuerdo a lo que dicen tus papás, tu mamá, tu tía, tu suegra, tu suegro. Vive a la expectativa de Dios. Vive de acuerdo a la expectativa de Dios. Número 2, lo siguiente que Moisés tuvo que definir es que él aceptó su responsabilidad. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Hebreos 11:25 dice la palabra de Dios, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Moisés decidió dejarse de quejar. Diga conmigo, quejar. ¿Cuántos de nosotros vivimos quejándonos toda la vida? Es que mis papás fueron de esta manera, mis papás fueron de esta manera, él es de esta manera. Y estamos en una constante queja que nosotros no queremos aceptar nuestra responsabilidad. Sabes que tú tienes que decidir y tienes que definir, aceptar tu responsabilidad. Tienes que dejar de excusarte, dejarle de echar la culpa a otros. Vivimos en un mundo que estamos victimizados. Todo mundo es víctima. Algunos psicólogos hicieron un estudio por qué la gente estaba en un estado de víctima y descubrieron que hay 300 tipos de victimización. Todo mundo se está quejando de los demás. Es que mi papá fue de esta manera y por eso yo soy así. Mi papá fue un alcohólico y yo también tengo que ser alcohólico. Mi papá fue esto y yo también tengo que ser esto. Y estamos echándole la culpa a todo mundo cuando nosotros tenemos que definir, aceptar nuestra responsabilidad y pedir que el Señor cambie nuestra historia. Pedir que el Señor cambie nuestra vida, pedir que el Señor cambie nuestro corazón, pedir que el Señor cambie nuestros hábitos, pedir que el Señor cambie nuestra manera de pensar, pedir que el Señor cambie nuestro destino, pedir que el Señor cambie nuestra vida. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que pedir y no convertirte en una víctima más. Muchos debemos de quitar la autocompasión y dejar de decir, mira cómo sufro. Necesitas empezar a aceptar tu responsabilidad. Moisés prefirió ser maltratado. En otras palabras, él prefirió elegir. Yo no puedo controlar a todos los que me rodean. Si los que me rodean me van a herir, si los que me rodean me van a lastimar, si los que me rodean me van a hacer una mala cara, pero sí puedo controlar mi manera de reaccionar. Yo no puedo controlar a todo el mundo, pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar yo a eso que me están haciendo. Moisés prefirió ser maltratado. Dios no te va a usar si no asumes tu propia responsabilidad. Todo mundo te puede imponer cosas, pero yo asumo mi responsabilidad. Prefirió asumir su responsabilidad. Y esto nos quita toda esa vida que nosotros llevamos como creyentes a una vida de esto sí se puede, esto no se puede. ¿Sabes qué? Quítate esa vida de creyente de decir esto no se puede, esto sí se puede. Mejor olvídate de las cosas que no se pueden hacer, mejor pon una lista de lo que tienes que empezar a hacer. Hay cosas que Dios nos ha pedido hacer que no las hemos hecho. Y este es el tiempo en donde tú asumas responsabilidad y que digas, Señor, aquí estoy, dispuesto y disponible.
Estoy dispuesto a hacer los cambios necesarios. Estoy dispuesto a que tú me ayudes a cambiar este hábito. Estoy dispuesto a hacer los cambios necesarios para que tú me puedas usar. Imagínense si el cristianismo fuera basado en lo que no hacemos. Los muertos serían buenos cristianos, porque ellos ya no hacen nada. Tú estás vivo. Y estás vivo para agradar a Dios, para servirle a Dios. Dios te quiere usar. Dile al que está a un lado, Dios te quiere usar. Algo que me llama la atención de este texto es que la palabra de Dios dice que cuando fue adulto, Moisés hizo cambios. Y algo que podemos ver en su vida es que sus padres, cuando era pequeño, ellos lo escondieron. Y Dios escogió a Moisés. Pero cuando él fue adulto, Moisés escoge a Dios. Nosotros tenemos que cambiar nuestra vida de que Dios ya nos escogió. Ahora nosotros tenemos que escoger a Dios como lo hizo Moisés. Moisés decidió caminar junto con Dios. Y nosotros tenemos que tomar la misma decisión. Tenemos que definir nuestra vida de caminar con Él. Sí, Dios nos escogió, pero nosotros tenemos que llegar a un momento en donde nosotros digamos, Señor, tú eres mi Señor y quiero caminar contigo. Quiero ir de la mano contigo. Quiero hacer estos planes de acuerdo a tu voluntad. Quiero tomar las mejores decisiones tomado de tu mano. Quiero elegir a la esposa con la que me voy a casar tomado de tu mano. Quiero tomar estas decisiones que son trascendentes en mi vida, tomado de tu mano. Quiero caminar contigo. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones porque hemos dejado a Dios a un lado? Todos yo creo que hemos tomado decisiones malas en algún momento. Tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad. Esto se llama madurez espiritual. Madurez espiritual no son las canas, no son los años, no es el tiempo en el Evangelio, es tomar decisiones, asumir responsabilidades. Hoy en día hay muchos creyentes que son bebés espirituales porque no han asumido una responsabilidad y están en una inmadurez total, teniendo 15, 20, 30 años en el Evangelio y no han tomado la madurez espiritual y saber que tenemos que asumir responsabilidad de muchas áreas de nuestra vida. Tenemos que caminar juntos en todas las áreas de nuestra vida. Sí, venimos de dos familias diferentes. Mi apellido es Guerrero Reyes. Y Guerrero es una cultura, Reyes es de otra. Y si pudiéramos hacer una línea de defectos, una lista de defectos, pudiéramos encontrar muchas cosas. Pero eso no me justifica que yo sea así. Yo tomo lo mejor de las dos culturas, yo tomo lo bueno de Guerrero, lo bueno de Reyes, y lo malo le pido al Señor que lo transforme. No es justificación que yo diga, es que en mi lista de los Guerrero hay esto, y hay adulterio, y hay el otro, y hay borracheras, y hay esto, y por eso yo soy así. Yo tengo que asumir mi responsabilidad y decirle, Señor, transforma mi vida, transforma mi historia. Dios quiere que hagamos una nueva historia. Dios no quiere que estés batallando con las mismas cosas que batallaron tus padres. Son nuestros padres, los amamos, los honramos, pero hay cosas en nuestra genealogía que están mal. Por eso nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad de decir, Señor, transfórmame. Señor, quiero poner límites en nuestra vida. Señor, no puedo culpar a mis padres de esto, yo asumo mi responsabilidad. Señor, te pido que tú me transformes. Tomas lo mejor y le pides al Señor que transforme lo que no está tan bien. ¿Cuántos están dispuestos a asumir una responsabilidad? Eso es madurez espiritual. Tenemos que definir nuestra identidad, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Moisés lo hizo, y la tercera cosa que Moisés hizo es que él determinó prioridades. Muchos de nosotros estamos estancados porque no hemos determinado prioridades. Moisés lo hizo, por eso aparece en Hebreos 11. Hebreos 11:26 dice, consideró que lo oprobio por causa del Mesías
era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Nuestra mirada no debería de estar en Egipto. Nuestra mirada no debería estar en la fama, en el poder, en cómo me voy a vestir, en dónde voy a andar. Nuestra mirada no debería de ser eso. Dios no está peleado con bendecirte con buenas cosas. Dios nos quiere bendecir con buenas cosas, pero Dios no quiere que esté tu mirada puesta en esas cosas como primer lugar. Dios quiere que te fijes en Él, en la recompensa, en lo que hay en Él, en su reino. Dios te quiere usar, pero quiere que determinemos, que definamos cuáles son nuestras prioridades. Resolver qué era más importante para Él, eso se llama valor. Y nosotros tenemos que hacer un análisis de esto. ¿Cuáles son los valores que te rigen? ¿Cuáles son los valores como familia que te rigen? ¿Sabes que nosotros como iglesia tenemos valores que nos rigen? Pero como familias, como seres individuales, tenemos que tener valores por los cuales estamos viviendo. Tú no puedes vivir al día o no puedes vivir con los valores que otros te quieran imponer. Tú tienes que hacer tu lista de valores. Y yo te reto que tú hoy en la tarde digas, ¿cuáles son los valores por los cuales yo vivo? ¿Sabes que como iglesia tenemos ciertos valores que están pegados aquí? El amor, la honestidad, la sumisión, la unidad, la integridad, la lealtad, la perseverancia, la fidelidad. ¿Cuáles son los valores por los cuales a nosotros nos rige nuestra vida? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Nosotros como familias, como creyentes, deberíamos de tener valores que nos rijan. La honestidad, la fidelidad, la lealtad, el amor. Haz un ejercicio en esta tarde y haz un análisis. Pregúntale a tus hijos, ¿cuáles son los valores que nos rigen como familia? ¿Sabes que hay valores que hemos olvidado? El servicio, la integridad, la honestidad, la transparencia, el trabajo en equipo. Son valores que nosotros tenemos que determinarlos. Moisés fue usado por Dios porque determinó qué era lo más importante. Él dijo, no a la fama, no al dinero, no al prestigio, pero él se estaba fijando en la recompensa. Y la recompensa es el Señor Jesús para nosotros. La palabra consideró significa un juicio de valor. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Cuáles son los valores más altos para mí? ¿Cuáles son los valores más altos por los cuales voy a vivir? Si no decides los valores por los cuales vas a vivir, otros los van a determinar por ti. Y te quiero poner un ejemplo práctico. Puede ser que una persona se acerque a ti y te diga, mira, este trabajo no es muy honrado, pero ¿sabes qué? Te vas a llevar un muy buen dinero en la bolsa. Otros van a imponer los valores por los cuales vas a vivir. Ese es un ejemplo muy práctico, habrá muchos más otros ejemplos. Moisés determinó qué era valioso y qué no era valioso. Tú tienes que decir hoy, ¿esto será valioso? ¿Esto no es tan valioso? Determinar prioridades es lo que nosotros tenemos que determinar hoy para poder ser usados por Dios. Si no decides cómo gastar tu tiempo, la gente lo va a decidir por ti. Si no decides cómo gastar tu dinero, la gente lo va a gastar también por ti. Si no decides cómo llenar la agenda, otros te van a quitar la agenda y la van a llenar. Tienes que tomar prioridades, tu familia, tus hijos, primeramente el Señor, tu familia, tus hijos, tu trabajo. Tienes que determinar prioridades para ser una persona, un hombre, una mujer usado por Dios, un hombre y una mujer exitosa. ¿Sabes que Dios nos quiere llevar al éxito? Y el éxito lo podemos hacer o podemos vivirlo cuando determinamos prioridades. Nuestra prioridad número 1 debería de ser el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí, nos hemos reunido porque nuestra prioridad es el número 1. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mis pininos como creyente, Dios me sacó del mundo y yo venía a la iglesia por un objetivo no tan bueno.
Yo venía a ver la que iba a ser la mujer de mi vida. Y muchos de nosotros pudiéramos estar sentados hoy aquí también con un propósito que no es válido para Dios. Hoy tenemos que determinar prioridades. Tienes que estar sentado, plantado en una iglesia con las prioridades en orden. Dios quiere traer orden a nuestra vida. Dios quiere traer orden a nuestras familias. Dios quiere traer orden a nuestra familia, a nuestra iglesia. El mundo nos dice poder, placeres, posesiones. Tú date una vuelta por la televisión. ¿Cuáles son los anuncios que hay en la televisión? Nos anuncian poder, posesiones, fama. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante son los valores en Cristo. Moisés tenía todo el poder, todo el prestigio, todas las posesiones, todas las riquezas en Egipto. Se apartó de ellas porque todas esas cosas no duran. Solo Cristo satisface. Dile de lado, solo Cristo satisface. Decir sí a Dios es decir no a otras cosas. Los propósitos de Dios son más grandes que la popularidad. El pueblo de Dios es más valioso que los placeres. Y la paz de Dios es más valiosa que las posesiones. Moisés decidió poner la vista en la recompensa. Moisés decidió poner la vista en la recompensa. No estés viendo a los demás. Pon la vista en la recompensa. Tienes que definir eso en tu vida, determinar prioridades. Somos muy dados a ver a todo lo que se nos mueve a nuestro alrededor. Es más, me atrevo a decir que hoy estás viendo el obstáculo que tienes por delante. ¿Sabes que Dios es más grande que ese obstáculo? ¿Dios es más grande que esa enfermedad? ¿Dios es más grande que ese conflicto que tienes? ¿Dios es más grande que cualquier cosa? ¿Dios es más grande que ese gigante? ¿Dios es más grande que esa pared que tienes por delante? ¿Dios es más grande que esa enfermedad? Dile al de al lado, Dios es más grande. Pero también dile, deja de ver a los demás. Pon tu vista en la recompensa. Y la pregunta es, ¿a quién estás mirando hoy? ¿Estás viendo la recompensa o estás viendo a los que tienes alrededor? Que somos mortales con miles de fallas y de errores, con muchas debilidades que tenemos todos. Así como todos los discípulos tuvieron debilidades, así estamos todos aquí. Estamos caminando hacia la perfección, que es Cristo Jesús. Pon tu mirada en la recompensa. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Pon tu mirada en Él y vas a cruzar ese obstáculo. Pon tu mirada en Él y esa pared se va a caer. Pon tu mirada en Él y tú vas a ser sano. Pon tu mirada en Él y tú vas a ser usado por Dios. Pon tu mirada en Él y vas a ser un restaurador de vidas. Pon tu mirada en Él y vas a ser un sanador para otros. Pon tu mirada en Él y vas a ser quien Dios quiere que seas en este tiempo. Número 4, otro aspecto que tienes que definir en tu vida, que Moisés lo hizo. Lo hizo a tiempo. Y yo creo que este es el tiempo tuyo, este es el tiempo mío, que tenemos que definir estos 4 aspectos. Número 1, una crisis de identidad. Número 2, aceptar nuestra responsabilidad. Número 3, determinar prioridades. Número 4, Él escogió quién manda, quién es su autoridad. Él escogió quién era su autoridad. Dice Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿A quién estaba viendo? ¿A quién deberíamos estar viendo nosotros? ¿Quién es nuestra autoridad? ¿Quién debería ser nuestra autoridad? Hoy en día hay una guerra de poderes en el mundo. Hoy en día hay una guerra de poderes en las familias. Hoy no sabes quién manda, quién es la autoridad en las familias. Si el esposo, la esposa o aún, me atrevo a decir que en algunas familias los hijos son los que tienen el poder.
En algunas familias hasta la suegra tiene el poder. Qué bueno que no está mi suegra en este auditorio. Ya la vi, ya está. Me está diciendo, ya vas a ver en la casa. Egipto no tenía un presidente. Egipto, su dueño era el faraón. Faraón era el dueño de todos. Faraón decía una señal y todos obedecían. Pero había uno que no seguía las instrucciones de Faraón, y era Moisés. Porque él tenía su vista, él estaba viendo al invisible. Aunque no estuviera físicamente, Moisés veía al invisible. Y la pregunta es, ¿a quién pones en primer lugar en tu vida? ¿A Dios o a otra persona? ¿Cuál debería de ser nuestra autoridad, nuestra máxima autoridad? Quiero decirte que Él debería de reinar en nuestra vida. Él debería de reinar en nuestra vida. Él debería de ser el Rey de Reyes en nuestra vida. Él debería de ser nuestra máxima autoridad. Nosotros deberíamos de ser como Moisés, saber quién es nuestra autoridad, viendo al invisible. Tú no tienes que agradar a todos, tienes que agradar al Rey. Si tú quieres agradar a todos, vas a ser una persona muy infeliz. Tú tienes que pensar y tienes que hoy tomar la determinación, tienes que definir a quién estás agradando. Nosotros vivimos para agradar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él debería de ser nuestro número uno en nuestra vida. Cuando Él habla, tú obedeces. Cuando Él te dice haz esto, tú sabes que es la voluntad de Él. Y tú no deberías de estar esperando. Es que yo estoy esperando de parte de Dios. Dios ya te habló que tienes que hacer ciertas cosas, ciertos ajustes. No nos hagamos. Dios ya nos ha hablado en ciertas áreas. Hay cosas que tienes que dejar. Hay cosas que tienes que hacer, hay ajustes que tienes que hacer, tienes que agradarlo a Él. Él es el Rey de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, Él es el número en mi vida? Bueno, cuando tú le dices al Señor, Él es el número, eres tú el número uno en mi vida, cuando Dios te habla, tú obedeces. Señor, yo sé que es tu palabra, y entonces voy a hacerlo. No puedes tener contento a todos, pero sí puedes tener contento a Dios. ¿Sabes que el Señor hoy está sonriendo de que estemos aquí? ¿Qué hizo Moisés? ¿Cuál fue la vida de Moisés? Una vida de perseverancia. Él resistió las 10 plagas. Él resistió a millones de niños llorando. Él dijo, los llevaré a la tierra prometida. Él duró 40 años, pero pasó 80 años para que se cumpliera esta promesa. ¿Cuántos años llevas tú? Tienes que empezar a definir estas 4 cosas. Este hombre, ¿qué pastilla tomó? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Él definió 4 aspectos en su vida. 4 sencillos aspectos que tú tienes que definir, que yo tengo que definir. Número 1, crisis de identidad. Aceptó su responsabilidad, determinó prioridades. Y número 4, él tuvo que saber quién era su autoridad. Son 4 aspectos que tienes que hoy definir, que tengo yo que definir para poder ser usado por Dios. Puede ser que tú estés atorado en ese llamamiento. Puede ser que estés en un tiempo de frialdad espiritual. Puede ser que tú estés en un tiempo de estar en una zona de confort. Pero si Moisés hoy se levantara de en medio de nosotros, nos diría, sal de esa zona de confort y métete a una zona de fe, métete a la zona de riesgo. Moisés pasó todos los años de su vida en una zona de riesgo. Es a la misma zona que Dios quiere meterte a ti y a mí.
Dile al que está al lado, Dios quiere que tomes riesgos. Si él se hubiera quedado en la corte del faraón, nadie lo hubiera conocido. No hubiera sido recordado, más que lo hubiéramos podido recordar como una momia. Dios no quiere recordarte de esa manera. Los demás no quieren recordarte de esa manera. Quiere Dios llevarnos a trascender en la historia, a trascender en nuestra siguiente generación. Dios te quiere usar. ¿Puedes decir amén? Te puedes poner en pie y puedes decir, Dios me quiere usar. Pero no me digas amén, di, Dios me quiere usar. Dile al de al lado, Dios te quiere usar. Así como estás de dormilón, Dios te quiere usar. Porque este calorcito hasta a uno le da sueño, ¿verdad? Dios te quiere usar. Pero tienes que definir estas 4 cosas.